buenas tardes, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Para mí es un gusto, un honor como siempre, poder compartir la palabra del Evangelio, porque sé que es palabra de vida y de bendición. Yo deseo en este día, primeramente, darles un saludo a todos los padres de familia y que Dios me los bendiga en este día, los cuide, los guarde, los fortalezca grandemente para que juntos guiemos a nuestros hijos por el buen camino de la palabra, para que sean unos niños de bendición, que vayan creciendo unos jovencitos de bendición, porque eso es lo que nosotros anhelamos como ministros, como hijos de Dios. Y también reciban un saludo de sus pastores, mi pastor Jorge, María Isabel, mi hija Julieta, los que nos proponemos en este día a llevar una bonita bendición para ti y para toda tu familia, porque nosotros así como ocupamos cada día el alimento físico, también ocupamos el alimento espiritual, que es bien importante, porque nosotros sabemos que sin la palabra nos enfriamos, y si nos enfriamos nosotros nos ponemos a veces tibios porque nos queremos encender, pero lo mejor es mantenernos calientitos en fuego del Espíritu Santo, en fuego de la palabra. Por eso yo me alegro en este día y te bendigo grandemente, porque yo sé que esta palabra te va a llenar de bendición. Y como te decía, reciban un fuerte saludo en el nombre de Jesús, y que toda tu familia se la pasen bien en este día y todos los días que Dios te deje vivir en este mundo, siempre buscando de la palabra, alabando, adorando, bendiciendo y glorificando al Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Él dice amén, amén y amén. Así es que en este día gózate, prepárate, no te muevas de tu asiento, no te muevas de tu lugar, porque hoy la predicación del día de hoy viene para mí hablar de esta predicación, hablar de esta palabra se llama el bautismo en agua. ¿Y qué significa el bautismo en agua? La palabra bautismo significa sumergido o sumergir. Amén. Entonces, anotes, para si tú estás haciendo tus apuntes ahí en tu libreta donde estés anotando, que te quede claro. Yo quise hacer esta predicación sencilla para que a ti se te quede grabado lo que simboliza, lo que significa, cómo se debe de hacer, por qué lo hacemos. Hablar del bautismo es un estudio muy amplio, porque hablar del bautismo es hablar de Jesús, y hablar de Jesús es hablar de la vida eterna, es hablar de la infinidad de palabras que hay sobre el bautismo, las diferentes bendiciones, porque hay diferentes bautismos, pero hoy vamos a enfocarnos para todos aquellos que están listos ya con su corazón, con su mente, con su espíritu, en su alma, gozosos de que quieren reafirmar su vida en obediencia a Cristo Jesús primeramente, y también a sus pastores, a sus padres, para estar listos, porque el día se acerca. No lo dudes, no menguemos, porque el día se acerca. ¿Y para qué es el bautismo? Hay controversia. Dicen que el bautismo se necesita para la salvación, y muchos dicen que si no se bautiza no será salvo. Pero en sí el bautismo ya es una ordenanza que dejó Jesús, y es en obediencia. Quiero explicar para empezar esto, porque podemos ver quizás tú en la cruz, el ladrón que estuvo en la cruz no fue bautizado y sin embargo fue salvo. Ese ladrón se robó la bendición y está con el Señor, porque Él le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero él no tuvo chance de bautizarse. Y así habrá casos. Si alguien se convierte en un desierto donde no haya agua, pero creyó en Jesucristo, se le explicó la salvación, que es por gracia, que es por medio de Jesucristo, la persona es salva. Pero el problema es que si una persona
tuvo la chance, tuvo el tiempo y tuvo la oportunidad de bautizarse y no se bautiza, ahí sí hay un gran problema, porque está desobedeciendo a la palabra, a la ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, que te quede claro esto. Y en la Biblia hay excepción de personas, de casos que suceden, que sucedieron en toda la Biblia. Y a veces nosotros como predicadores tratamos nosotros de tener el mayor cuidado para no cometer errores, para no servirte de piedra de tropiezo, para no hacer tropezar a nadie. Pero a veces cometemos errores como algunos cuando va el eunuco, algunos ahí solamente dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo vamos a ver en la Biblia. Pero a veces algunos ya le ponemos que era un charquito o que era esto. Y a veces son errores que se cometen, a veces que nosotros los decimos, pero hay que tener nosotros cuidado y leer la Biblia cuidadosamente, así como lo que hacían los de Berea, para saber si las cosas son como son, si está escrito, porque nosotros ese es nuestro fundamento, que la palabra nos respalde, que esté escrito en la Biblia, no lo que yo creo, no lo que alguien dice, sino lo que dice la bendita palabra de Dios, sin añadirle ni quitarle, sin alteraciones, porque a veces, como dice mi apóstol, mi pastor y todos los que creemos, el orden de los factores a veces sí altera el producto. Entonces tenemos que hacerlo cuidadosamente, y así es como yo me quiero ir el día de hoy, cuidadosamente, para que tú lo puedas entender. ¿Qué es el bautismo? Y yo te estoy diciendo que es una ordenanza y que significa sumergido, estar bajo el agua, y lo vamos a ir viendo. ¿Dónde vemos que es una ordenanza? Que mismo Jesucristo la dejó. Yo te voy a invitar a que veas, abras tu Biblia en Mateo 28, versículo 18 y 19, dice así. Mateo 28, 18 y 19. Quiero que esté clarito. Voy a ir repitiendo porque para mí no es pesar repetirte la palabra, sino que yo me gozo para que a ti te quede claro. Y dice así. Jesús se acercó y les habló. Así me ha sido dado, dice. Así me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando a Jesús se le da toda la autoridad en el cielo y en la tierra, entonces por eso es que Él dice y da el mandamiento, da la ordenanza y dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como nosotros en la congregación, en la iglesia, el renuevo de Dios, es como trabaja la denominación de Ministerios Ebenezer. Entonces nosotros en esos tres nombres te vamos a bautizar para que tú estés completamente bendecido. Amén. Entonces ya quedó que es una ordenanza y que la palabra bautismo significa sumergido o sumergir, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién es candidato para el bautismo? ¿O a quién se debe de bautizar? A la persona que ya ha aceptado a Cristo como su único y salvador. A alguien que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso es que nosotros en la iglesia no bautizamos niños, sino que así como en la escritura tenemos que enseñarle qué simboliza, qué significa, desde dónde viene, por qué quedó en la Biblia establecido, qué beneficios tú tienes al bautizarte. Y eso es glorioso. A veces nosotros cometemos el error de que solamente se nos enseña, pasamos la clase o algo, y a veces no se nos da toda la información, porque el estudio del bautismo en agua es grande, el estudio, pero es bien hermoso, no te va a aburrir. Entonces, de lo que tú aprendas el día de hoy, nunca dejes de seguir leyendo las escrituras, de seguirte discipulando, de seguirte enriqueciendo de la palabra,
para que quede bien escrita, bien entendible en tu mente, en tu espíritu, en tu alma y en tu corazón, para que cuando alguien te pregunte, tú tengas la palabra en la punta de la lengua, en tu mente, y venga rápido a tu memoria por el Espíritu Santo y les digas qué significa. Porque hay muchas personas que yo conozco de otras denominaciones, de otras religiones, y no saben ni tan siquiera quiénes son. Pero nosotros nos hemos tomado el trabajo, nos hemos tomado la dedicación de irte enseñando paso a pasito para que tú estés fuerte en la palabra, tomando no solamente lechita, sino ya tomando vianda, alimento sólido para que estés seguro de dónde veniste, hacia dónde vas, para que la ciencia, la evolución y todas esas cosas que no tienen ninguna base bíblica o ninguna base, sino que están en teoría todavía, y tú estés seguro de que si tú tienes a Cristo ya en tu corazón y mueres el día de mañana, el día que sea, la palabra dice que nosotros ya no morimos, sino dormimos para ser despertados. Ya hemos hablado de todo eso, pero quiero repetirte poco a poquito para que veas todos los beneficios. Al tú aceptar a Cristo, tú tienes los derechos que Dios, nuestro Padre Celestial, nos da por medio de ese sacrificio de su Hijo. Amén. Entonces dice, ¿quién es candidato para el bautismo? ¿O a quién se debe de bautizar? A la persona que ya ha creído y ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. A toda persona, y en toda la Biblia, en el libro de los Hechos, abunda la palabra sobre el bautismo en agua. Entonces toda persona dice que era convertida, escuchaba, aceptaba, escuchaba de la palabra, se les daba la instrucción, la doctrina, se les hacía saber que Cristo es el único medio para la salvación, porque no hay santo que te pueda salvar, no hay imágenes, ni Buda, ni Alá, ningún Dios de esos falsos te puede dar la salvación, sino solamente Cristo Jesús es el Hijo de Dios y Él es el medio, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, que lo dio para la muerte, para que nosotros, dice, tener el perdón de pecados, porque Él no lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que Él, por medio de Él, el mundo sea salvo. Y eso tú ya te lo conoces de memoria, lo encuentras en Juan 3, 16 y 17 hasta el 18, lo que te acabo de mencionar. Y es bien bonito. Cuando la persona ya sabe que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos y quitar nuestros pecados, llevarlos y clavarlos en ese madero, nos hace libres, entonces tú pasas de muerte a vida. Pero el bautismo es para que tú lo reconfirmes, para que tú delante de las potestades, de los principados, de los gobernantes de tinieblas, de maldad en las regiones celestiales y aquí en la tierra, delante de los testigos, tú estás confesando al mundo y a las huestes, a las potestades y a todas las regiones celestes que tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tú estás aceptando esa dádiva divina, esa gracia, el medio que Dios envió para ser salvo. Y tú te sientes gozoso en tu espíritu, en tu ente, en tu alma, en tu corazón, y como obediente que tú quieres seguir avanzando y estar listo para el día que suene la trompeta final, estés listo y bien preparado para irnos con el Señor, para estar con Él y vivir con Él para siempre. Entonces, ya vamos a ver aquí lo que yo te explicaba. No podemos bautizar a un niño que no sepa quién es Jesús. No podemos bautizar a una persona que no sepa quién es Jesús, sino que él ya primeramente lo haya aceptado como su Salvador personal en su corazón. Entonces da el paso siguiente, que es el bautismo en el agua.
Marcos 16:15 dice así. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas. Y el versículo 16 de Marcos 16 dice, el que creyere y siere bautizado se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Eso es lo que ya te expliqué para que no haya la controversia. Si no tuvo oportunidad, si no hubo agua, pero creyó en Jesús, es salvo. Pero si tuvo la oportunidad y el tiempo y el agua y no lo hizo, está desobedeciendo, entonces esa es la consecuencia de no querer obedecer. Amén. Y aquí más adelantito, y si no de una vez te lo voy a ir adelantando, no se vaya a pasar. La mayor honra que uno como hijo le puede dar a un padre es la obediencia. La obediencia te va a sacar de muchos problemas, te va a ayudar bastante, porque cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios y a nuestras autoridades, las bendiciones nos siguen y nos alcanzan y se forma un círculo de protección, tanto terrenal como espiritual, que cuidan de tu vida, que cuidan de tu andar y que cuidan de tu familia donde quiera que estés. Amén. Entonces ahí tienes lo que es Marcos y te lo explica. Entonces dice, se llega a la iglesia, dice, como un oyente. De ahí pasamos a creyentes, después a discípulos, después a siervos, después amigos y después a hijos. Y tristemente hay muchas iglesias o en muchas denominaciones o muchas ovejas que no entienden todavía esto. Pero por eso te digo, este es el principio. Desde que tú aceptaste a Cristo, sigue el siguiente paso, que es el bautismo. Y aquí sigue las instrucciones, porque es como una escalera que tú tienes que ir subiendo para estar bien listo, para que tú estés bien preparado, para que esas dudas, todas esas cosas que tú ignoras o que no entiendes, tú en la iglesia, por medio de los discipulados, por medio de las predicaciones, por medio de las preparaciones y los estudios, tú estés bien listo, porque ese es nuestro trabajo, prepararte para irnos con el Señor. Amén. Entonces, ahí tenemos que hacer todo ese proceso hasta llegar a ser hijos, pero también por eso te digo, cuando tú ya sabes lo que es la paternidad, y la paternidad es gloriosa, cuando hay ese amor, esa coinonía entre padre e hijo, es bien hermosa. Por eso te digo, la palabra nunca te va a enfadar. También dice, tenemos padres del Espíritu. ¿Quién es nuestro Padre del Espíritu? Claramente dice que Dios es nuestro Padre del Espíritu, porque Él es el Padre de los Espíritus. Tenemos también padres del alma. ¿Quiénes son nuestros padres del alma? Y hay muchos que no los aceptan, que no les dan el lugar que deben de ocupar, que son nuestros pastores, que se desvelan por orar, por preparar siempre algo para que tú te alimentes, porque a ellos les preocupa tu vida. A nosotros como ministros tenemos que dar cuentas de ti delante de Dios. Entonces nosotros nos preocupamos por llevarte la palabra, el alimento, que tú lo entiendas y que estés comiendo a diario. Y también tenemos nuestros padres terrenales, que gloria a Dios, hay unos que nos han tocado unos padres. Yo bendigo a mis padres, porque hasta el día de hoy aquí estoy delante del Señor sirviéndole a Dios, y me gozo de que los tengo todavía con vida. Entonces que Dios me los cuide y me los bendiga, y que Dios cuide a tus papaitos también donde quiera que estés, y que te goces con ellos ahorita si tú los tienes. Ámalos, respétalos, cuídalos, sé obediente con ellos y ayúdalos en lo que tú puedas, y todo eso te va a servir de bendición para que el día de mañana que Dios lo llame a su presencia, tú no tengas este resentimiento, no tengas en tu mente o algo que digas, no pasé tiempo, no los disfruté, no gocé con ellos, no los escuché. Ámalos y cuídalos, y también amemos y cuidemos, como siempre te he dicho, a nuestros pastores, porque eso le agrada mucho a Dios.
y también hay un paso de que en el agradar a Dios, de ahí viene el bien y después viene a hacer las cosas excelentes, ¿verdad? Son pasitos que vamos a ir aprendiendo poco a poco. En la Biblia tenemos, dice, mandamientos, tenemos estatutos, leyes y ordenanzas. Anota, haz tus anotes para que investigues todo eso, para que veas cómo nosotros nos vamos dirigiendo a través de la Biblia, no lo que yo pienso o lo que se nos ocurrió, no. Todo nosotros lo tratamos de hacer bien, que esté escrito en la Biblia. Entonces en la Biblia tenemos mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas. Amén. Entonces por eso te digo que esto es bien bonito y es bien glorioso cuando tú ya vas viendo todo lo que nosotros tenemos para poder para nosotros poder hacer las cosas como deben de ser, sin que nada nos falte, sin ponerle ni quitarle. Amén. Entonces, aquí también yo puse, dice, cuando Jesús fue bautizado, tenía 30 años, y esto es glorioso, que Jesús al iniciar su ministerio tenía sus 30 años ya, y él antes de iniciar su ministerio fue bautizado, y su ministerio solamente duró 3 años, y por eso cuando él muere y resucita, él cuando inicia su ministerio es bautizado, y cuando termina su ministerio da la ordenanza del bautismo en agua. Amén. Esos datos, por si no los tenías, ahí ya lo tienes. De 30 años Jesús inició su ministerio y fue para que lo bautizara Juan Bautista. Y ahorita vamos a ir viendo en la escritura para que te sigas nutriendo, alimentándote y tengas datos ya que Jesús es el ejemplo que él se bautizó. Amén. No es que se nos ocurre nomás sacar de la manga, sacar conejos del sombrero, no. Todo está en la Biblia. Amén. Dice, ¿dónde y cómo debe de ser bautizada la persona? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿En qué lugar? ¿O cómo se debe de bautizar? ¿Será que es a chorrito? ¿Será que es con una charolito, un sartencito? Vamos a ver qué nos dice la Biblia para que estés tú bien convencido qué es lo que dice la Biblia, no lo que dice el hermano Ismael. Dice así, fíjate, Hechos 8:35 dice así: Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús partiendo de este texto. En la escritura, siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope, he aquí, dice, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ahí no dice que es un charquito, es lo que ya te había explicado, pero no te había puesto el texto bíblico. A veces se brinca uno así, son errores que uno comete. Usted debe de perdonar que a veces queremos dártelo al pasito, pero ahí dice, mira, solamente dice, y tú conoces la historia de Felipe, que él estaba leyendo el evangelio de Isaías, lo que decía el profeta Isaías, de quién hablaba, y él se preguntaba porque dice que decía, y como oveja fue llevado, dice, al matadero delante de sus trasquiladores, y él no abrió su boca para nadie, y su historia, ¿quién la contará? Entonces ese eunuco estaba preguntándose de quién hablaba, si era del profeta o hablaba de Cristo. Entonces el Espíritu Santo llega y le habla a Felipe, porque el Espíritu Santo nos habla, y le dijo, acércate a ese carro. Ahí hay una gran oportunidad, ahí hay un hombre ahorita que está leyendo la Biblia, está leyendo un pasaje y él no entiende. Entonces Felipe se encuentra con ese eunuco y le dice, ¿da?, que si entendía lo que leía, y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le dijo, lo invitó a que subiera al carro con él. Entonces Felipe,
empezó a hablarle de Cristo, empezó a evangelizarlo, empezó a explicarle que Cristo había muerto por nosotros para llevar nuestros pecados, para quitar todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, para quitarle el imperio que tenía el diablo, y le explica que en Cristo Jesús él podía tener la vida eterna, y si lo aceptaba en su corazón, y también si se bautizaba. Entonces dice que él iba explicando, dice, y dice, siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. De ahí dice, donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y fíjate lo que le contestó Felipe. Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Y el etíope replicó, creo que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice que bajaron y descendieron al agua, y contento, gozoso, el etíope ahí quedó, y el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo puso en otro lugar. Qué glorioso eso, cómo se trasladaba Felipe. Él no ocupaba de carros, no ocupaba de lancha, de burro, de avión, de manejar distancias, sino que el Espíritu lo ponía. Qué glorioso cómo él usaba. Y cuando Felipe también predicaba en Samaria, dice que la gente creía, se convertían, y luego hablaba a los apóstoles y eran bautizados. Siempre el que creía la palabra enseguida era bautizado, metido, sumergido en el agua. Entonces eso es glorioso. Ahora yo te digo a ti, te pregunto, querido hermano, querido oyente que te quieres bautizar, ¿por qué tú te bautizarías en el bautismo en agua? Entonces tú contestarías, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y como en tu iglesia, como tus líderes, tus pastores ya te han enseñado, tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por tus pecados, y que tú en obediencia, que ya lo tienes en tu corazón, te quieres sumergir el agua para decir delante de las potestades, de los principados, y públicamente que mueres al viejo hombre y resucitas en un hombre nuevo. Amén. Entonces fíjate lo que nos dice también Juan 1, verso 9. Dice así, en aquellos días Jesús vino de Nazaret, al pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Juan 9 y versículo 9 y versículo 10 dice así, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos y el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras escuchaba esta palabra del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Ahí podemos ver Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando juntos. Amén. Y Juan bautizando al Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos ver que no solamente nos da la ordenanza, sino que Él nos pone el ejemplo, hacerlo, y nos va explicando las bendiciones que hay. Por eso te digo que hay muchas bendiciones en el bautismo, en la obediencia, en toda la escritura, muchas bendiciones para tu vida. Porque hay personas que reciben al Señor como su Salvador personal, pero no asisten a una iglesia, no asisten a los discipulados, no asisten al ayuno, no asisten a la oración, no existen para adorar y bendecir al Señor, para hacer trabajo, para hacer la obra de evangelista. No quieren compromiso. Lo que ellos no saben o no entienden, que nosotros dentro de nuestra alma, de nuestra mente, tenemos ataduras que tienen que ser desatadas. El viernes mi pastor nos dio un estudio bien glorioso sobre él puso los hoyos que hay en el alma.
y la residencia que es la mente, donde residen malos espíritus y cosas malas que tienen que ser arrancadas, que tiene uno que ser liberado, que tienen que ser quitadas para andar en libertad. Y por eso es que hay un proceso que nosotros tenemos que asistir a la iglesia para que todo eso chuco, todo eso sucio, todo eso aquello que no sirve, sea quitados y vayamos quedando cada día más limpios, porque dice que nosotros vamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, a través de que nosotros vamos entregando todo eso que no nos sirve, todas esas cadenas y cosas, pactos y cosas que nuestros antepasados hicieron, las vamos dejando a través de la doctrina, a través de la palabra, a través de la liberación de nuestros ministros, a través de los consejos. Entonces va muriendo cada día más nuestra alma, nuestro viejo hombre cada día va muriendo y vamos formando, nacemos como criaturas en el Señor, nos alimentamos de nuestra leche, palabra, y después de la palabra, más palabra, hasta que nos vamos cimentando bien firmes en la roca inconmovible que es Jesucristo. Entonces una persona bien nutrida, obediente, oyendo la palabra, poniéndola por obra y evangelizando a los demás, se pone bien fuerte y está lista para el día que venga el Señor irse, porque sabemos que así es como vamos a mantenernos firmes. Amén. Ahora, otro versículo en Juan 3:23 dice así. Por eso te digo, ¿dónde se debe de bautizar? No a chorrito, así con un sartencito, no así a salpicadas o con un bote, no, o chorro de manguera. Dice, en Juan 3:23 dice, también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Entonces lo más recomendable puede ser un lago, pero a mí me gusta más de todo lo que he estado investigando, de una piscina, en un arroyuelo, un charquito, etcétera, un río. Para mí, un río, porque nosotros sabemos que la Escritura dice que debemos de nadar en el río de Dios. Y también me encontré en el pasaje donde dice, en Ezequiel, donde dice que estaba ese río donde había grandes peces, donde entra uno que el agua le da a los tobillos, a la rodilla, a los lomos, a la cintura, y que después ya no se puede sino nadando. Entonces debemos de ir haciendo todo y nadar en el río de Dios. Y también me encontré con algo glorioso, y lo vamos a ver más adelante, en el mar, como todo un pueblo, toda una el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud y fue liberado, ya queda agua de por medio, y cuando uno se sumerge y se muere en el agua, ya el muerto, el difunto, o como tú le quieras llamar, ya no tiene deudas, porque a un muerto ya no se le pueden cobrar las deudas. Amén. Y vamos a ir avanzando. Dice, ¿qué más representa el bautismo en agua? Muerte y resurrección. Al sumergirte en el agua, muere tu viejo hombre. Se destruye el cuerpo de pecado que hay, y debe de haber algo dentro de ti que al destruirse el hombre de pecado, debes de sentir algo en tu interior, algo adentro que se mueve, que te gozas, porque ya tienes al Espíritu Santo. Y tú naces, cuando te sumerges, ahí estás representando la muerte. Y por eso la Biblia dice que la segunda muerte ya no tiene poder ni potestad sobre nosotros, porque hemos pasado de muerte a vida. Tú, si mueres en el bautismo y representas, tú ya no tienes que ir al trono, al gran trono blanco. ¿Por qué? Porque tú ya decidiste morir a esa vida antigua, a esa vida de pecado, de maldad. Y cuando sales del agua hacia arriba, sales como una nueva criatura que empieza a vivir y alimentarse de la leche, que es la palabra, de la escritura, y vas creciendo y te vas fortaleciendo espiritualmente.
¿Dónde vemos eso? Vamos a verlo en Romanos 6. ¿Qué nos dice? ¿Qué diremos entonces? Dice el verso 1. Vamos a leer verso 2, 3, 4 y creo que es hasta el 6 o el 7. Dice, entonces dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, dice el versículo 4, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, que quiere decir en una vida nueva. Muerto en Cristo, muerto el hombre de pecado, el hombre de maldición, el hombre de todo, y nace el hombre de bendición, como dice la Escritura. La Escritura dice que por un hombre entró el pecado y con ello entró la muerte a todos los vivientes, pero también la Biblia dice que por un hombre entró la salvación al mundo y por ese hombre es quitado todo nuestro pecado y somos liberados de esa maldición. Por eso dice que nosotros, el primer Adán dice terrenal, pero el postrer Adán, que es Jesucristo, espiritual. Entonces tú naces a una vida espiritual, limpio y listo para ser salvo. Amén. Para tener afirmada tu salvación el día que suene la trompeta. Dice, dice, porque hemos sido unidos en él a semejanza de su muerte. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado y, como te decía, liberado de tus deudas. Tú ya no tienes nada de deudas porque Jesús nuestro Señor es nuestro fiador. Él nos redimió, Él es nuestro Salvador, Él pagó por ti y por mí la deuda del pecado y le arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Que Dios lo reprenda, y tú has pasado de muerte a vida. Amén. No se goza, hermano, de todo eso. ¿Cómo no nos vamos a gozar si eso es lo que todos deberíamos de anhelar? Que la muerte ya no más nos pele los dientes, que ya no nos haga nada. Amén. Y fíjate lo que dice 2 de Corintios 5:17. Yo siempre se los menciono. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que tú ya naciste y a tu mente, tu conciencia ha sido activada, tu espíritu ha sido activado, porque tu alma ya ha recibido la ministración. Entonces, si tu espíritu estaba muerto, si tu espíritu estaba apagado, si tu espíritu estaba que no entendía, hoy viene el entendimiento y todo eso te limpia el agua y uno dice, ¿qué fue lo que sentí? Porque ha habido varias experiencias, hay testimonios. Yo mismo te digo, antes de meterme al agua, hermano, mis manos sudaban. Yo andaba como en otra dimensión, no porque estuviera loco, oído de la mente, no. Porque yo sentí algo tan hermoso dentro de mí que estaba sucediendo. Antes de meterme al agua, mis manos sudaban y yo me quedé, antes de meterme al agua, como en otra dimensión, gozoso, alegre. Un gozo que no te puedo explicar, y cuando salí del agua salí igual, contento, gozoso, y algo que mis manos sentí en mi cuerpo, sucedió algo glorioso, y hasta el día de hoy te puedo decir que aquí sigo creyéndole cada día más al Señor, porque Él nos va completando cada día. Amén. Entonces, ya casi voy terminando, fíjate que voy
a buena hora, voy con un tiempo bien hermoso y te lo he querido ir dando al pasito. Entonces ya viste lo que representa muerte y resurrección. La muerte es cuando usted se sume en el agua, porque muchos lo hacen acostado, pero la palabra dice es que tú te puedes hacer en culuquillas, agacharte bien, que se te tape toda tu cabeza, que no quede ni un pelito fuera del agua y que quedes bien bautizado. Te sumerges, mueres al viejo hombre, sales en una vida nueva y todo el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas tus mañas, todos tus defectos se tienen que ir quitando al poco a poco, tiene que ir, pero ayuda eso porque tú ya no estás solo, sino que hay algo glorioso en ti que ha sucedido. El mar es símbolo de bautismo. ¿Te imaginas cuánta agua tenía el mar? Y usted va a decir, hermano, ¿usted de dónde se sacó eso? Pues también está en la Biblia, ¿verdad? Dice, el bautismo es una señal de conversión. ¿Con qué estamos demostrándole a la gente? Porque mucha gente dice, no, si yo soy cristiano. Y se va uno encontrando. Y es lo que te decía, aceptaron a Cristo Jesús, pero no tienen compromiso de asistir a una iglesia, no se congregan, no se les da seguimiento a su alma, no entienden el respetar leyes y siguen errantes, siguen desobedientes, rebeldes, y no hay quien les esté ministrando, no sirven al Señor. Entonces el pecado empieza, esa pequeña luz que te empieza otra vez a invadir las tinieblas y corre uno el riesgo de que esa luz que recibiste, ese gozo, esa alegría, se apague. Pero por eso nosotros te decimos que es bien glorioso que tú entiendas, una vez cristiano, ya ahí sí, no hay vuelta atrás, porque dice que el que pone las manos en el arado no debe de ver hacia atrás, sino seguir adelante, leyendo cada día las escrituras, escudriñándolas y meditando en ellas hasta que el Señor venga y nos lleve para que tú estés bien afirmadito. Amén. Entonces lo que te decía en el mar, fíjate, ahorita vamos a ver qué glorioso dice. Primera de Corintios capítulo 10 dice, en el versículo 1 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí estamos hablando de todo el pueblo de Israel que estaba en el pueblo de Egipto. Y aquí ellos, cuando Dios decide mandar para que los sacaran de la esclavitud, así cuando Cristo llegó a tu corazón, aquí el que fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, fue Moisés. Pero Cristo Jesús, que ya vino a tu corazón, Él viene y te saca de esa esclavitud del pecado, pagando Él por tus pecados, lavándote, limpiando, redimiéndote de todo pecado, y te sumerges en el agua para que te vayas limpiando más y más. Aquí Moisés, esto es figura de que sale el pueblo de Egipto, se sumergen en el mar cuando Moisés abrió con su vara, y dice que se abrió el mar y se colocaron como paredes y ellos pasaron en lo seco. Fíjate qué glorioso está eso. Y todos dice que fueron bautizados. Y lo que los cubrió, imagínate, bien sumergidos, porque cuando los iban siguiendo los carros de Faraón para volverlos a apresar, porque ellos no querían que se fuera, los querían mantener esclavos. No querían que le hicieran fiesta al Señor, porque Él les manda decir, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta. Y ellos se inventaron cómo tenerlos de esclavo. Querían que solamente fueran los hombres, pero que se quedaran las mujeres y los niños, porque sabían que el hombre, al tener la mujer y sus hijos, ahí ellos iban a regresar y los iban a mantener de esclavos. Por eso ahorita te voy a dar otros pasajes donde dice que si creyeres, dice, y fueres bautizado, serás salvo tú y toda tu familia, y toda tu casa. Esos no los pasé ahí,
si no me ajustaba el tiempo, pero te voy a dar los versículos, está en Hechos de los Apóstoles. Después de terminar esto, te voy a dejar esos versículos para que tú los leas, esos capítulos. Entonces, tiene que salir nosotros primeramente de nuestra esclavitud del pecado, sacar a nuestra familia. Si tu esposo no es cristiano, tú tienes que sacarlo de esa esclavitud del pecado, tienes que luchar. Tienes que ponerte de rodillas, orar, leer tu escritura, ponerte en ayuno y lo sacas de la esclavitud, o viceversa. Si es tu esposa, tú la puedes sacar a tus hijos que andan en el mundo, tus jovencitos. Tú métete macizo, fuerte a la lectura, en ayuno, en oración, derribando todo argumento, todo potestad del diablo, reclamando tus hijos, arrebatándoselos al diablo del mundo, y se va a cumplir la palabra. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces tenemos un gran trabajo. Esto no termina, el evangelio nunca va a terminar hasta que estemos en la presencia del Señor. Dice así la escritura. Seguimos en 1 Corintios capítulo 10 verso 2, dice: y Moisés, dice, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Qué gloriosa esa piscina, ¿te imaginas? Bien sepultadito con el agua del mar y las nubes encima. Y todos, dice, comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, querido hermano, espero que te estés gozando, que te estés aprendiendo, porque aquí se terminaron los slides que tenía y el tiempo apenas me va a alcanzar para dejarte tu tarea, porque ya esta tarea tú la vas a tener que buscar en tu casita, y tú vas a ver que si hay dudas, pero te voy a pedir que leas, anota ahí en tus apuntes, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41, ahí tú vas a ver otros bautizados. Amén. Creo que es donde es bautizado Cornelio. Pero ahí tú vas a ir viendo, no, perdón, ahí es el bautismo que Pedro hace a la gran multitud que se convirtieron cuando él les predicó. Se convirtieron muchos ahí en esa predicación, bastantes. Y luego vas a ver también el bautismo de Lidia, cuando en Hechos 16, 14 y 15, cuando Pablo y Silas le predicaron, creyó esa mujer que vendía sábanas de color púrpura, y creyó, y toda su familia fueron bautizados. Invitó, persuadió a Pablo y a Silas para que se quedaran ahí en su casa, que entraran. Y luego también vas a ver el bautismo del carcelero cuando se quería quitar la vida, y Pablo le dijo: hey, no te quites la vida. Y ahí tú vas a ver la gran bendición de cómo él no se quita la vida. Y también vas a ver en Hechos 10 otro bautismo más ahí. Entonces tú puedes ahí investigar más bautismos que han sido en agua. ¿Por qué? Porque les explicaron la palabra y entendieron que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios. Si ya tienes esos versículos, guárdalos. Entonces, yo con esto te quiero dejar bendecido, no quiero aburrirte, y tú sabes que me tienes a tu servicio. Si tienes el anhelo y el deseo de bautizarte, si tienes algunas preguntas, con gusto, a través de lo que te di ahora, yo te las contesto con mucho gusto. Tienes a tus pastores, porque nosotros debemos de explicarles a nuestros hijos, si son todavía pequeños, pero decirles que nació Jesucristo. Lo puedes ver en Lucas,
el nacimiento de Cristo Jesús, que es el Salvador. Ahí habla de cuando los ángeles les avisaron a los pastores que fueran donde lo iban a encontrar. Lo encontraron que había nacido en la ciudad de Belén un Salvador que se llamaba Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Le explicas a tu niño, entonces le dices, Él es el que te va a salvar. Por eso es que tú, Cristo va a vivir en tu corazón ya, en tu mente, y tú ya no vas a decir malas palabras, vas a irte esforzando a como tú puedas. Le explicas y luego le dices, lo que es el bautismo, te vas a meter al agua, no es nomás porque el niño se le ocurra, o se emocione, no es ninguna emoción, tiene que tener conocimiento, que tú le expliques que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo y que tenemos que seguir sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus enseñanzas, y lo que podamos enseñarlos, y lo que nosotros tenemos que seguir es puliéndonos más, enseñándonos más. Yo con esto termino. Quiero bendecirte. No sé si habrá un anuncio que tengamos que dar o algo, no hay nada. Entonces, querido hermano, prontamente, si tú perteneces a la iglesia, el renuevo de Dios, o tú que nos escuchaste y quieres ser bautizado, nos puedes mandar algún link, algo escrito, algún texto, algo, y que Dios te bendiga y prepárate porque prontamente se va a dar el anuncio en qué lugar para todo el que tiene su hijo o su hija, o tú, querido hermano, que has creído y te quieres bautizar. Vamos a ir para que tú estés ya con toda esa bendición y sigamos adelante esperando la venida de Cristo. No te despegues de la palabra, querido hermano, no te enfríes, no nos crucemos de brazos, sigamos doblando rodillas, sigamos levantando nuestras manos, sigamos intercediendo para que Dios, cuando vuelva, su Hijo amado, estemos listos y nos vamos con Él. Quiero bendecirte ahí donde estás, Padre precioso, en esta hora, en esta tarde. He hablado tu hermosa y tu bendita palabra, Señor, como deben ser las cosas. Si hubo algún error, Padre precioso, perdóname y ayuda, Señor, a todo aquel que ha creído en tu Hijo Jesucristo y que prontamente, Señor, se solucione, Señor, los problemas, las cosas, pero que nosotros en este tiempo que tú nos has dado estemos listos y preparados para toda bendición que tú ya tienes guardada para nosotros, Señor. Danos la fortaleza, la sabiduría, la guianza, Señor, como ministros tuyos, Señor, para no dar lo que nosotros queremos dar, sino que sea tu Espíritu guiándonos y aconsejándonos siempre para que haya, Padre precioso, bendición en el oyente. Ayuda, Padre precioso, a cada familia, donde quiera que se encuentren, y guárdanos de todo mal y de todo pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén, y que Dios te bendiga, y nos vemos primeramente Dios el miércoles el lunes mañana a las 7, a las 8 de la noche, ¿verdad? Dios mediante, mañana a las 8 de la noche. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.